Bienvenidos a su nueva cápsula favorita del canal Marte 19, queridos Patreons. Hoy me gustaría hablarles de dos libros en particular. Los dos son de un único autor, se llama Giorgio Colli, es un filósofo italiano, que sobre todo se dedica al estudio de la filosofía griega antigua. También es conocido por ser el editor de las obras completas de Nietzsche, entonces a pesar de que gran parte de su obra versa sobre la filosofía griega antigua. Él conoce a Nietzsche, conoce a Schopenhauer, conoce en general pues, la tradición filosófica. Y los dos libros los que me gustaría hablar hoy tienen que ver con la filosofía antigua, sobre todo tienen que ver con el nacimiento de la filosofía. Y es que al comenzar con el estudio o el interés en este tema, la filosofía, la primera pregunta, muy ingenua, pero también muy difícil de responder, es precisamente ¿qué es esto de la filosofía? En nuestras clases de preparatoria, lo más probable es que nos encontremos con ideas que mezclan a la filosofía con la ciencia y la separan radicalmente de una tradición religiosa o mitológica. En ese sentido, la forma más sencilla de comprender el fenómeno filosófico y su nacimiento sería entenderlo como un ir de el mito a logos, un ir de ciertas narraciones, de ciertos cuentos que nos contamos para comprender ciertos fenómenos a un conocimiento racional, a un conocimiento muchísimo más específico de la naturaleza. Sin embargo, Colli en estos dos libros nos ofrece una postura diferente, una postura particular, una postura hasta donde yo sé original y que nos permite entender de una mejor forma qué es esto de la filosofía, hacia dónde se dirige el espíritu filosófico y cuál es el camino que se tomó hace mucho, mucho tiempo en Grecia y que hoy nos tiene aquí hablando de esto, de la filosofía. Entonces, los dos libros se llaman Filósofos sobrehumanos de Giorgio Colli y el otro se llama El nacimiento de la filosofía. En general, son dos textos que se complementan mutuamente. El primero, Filósofos sobrehumanos, es la tesis de habilitación de Giorgio Colli en Europa, sobre todo antes de poder dar clases en las universidades, necesitas presentar un trabajo, una tesis de habilitación, y es de los primeros textos que Colli escribe. En él desarrolla una idea eh, que ya había sido sugerida por algunos otros estudiosos, pero que en Colli adquiere una unidad, adquiere una organicidad importante y sobre todo explicativa. La idea de Colli es que la filosofía, más que un paso del mito a logos, es una transformación, una profundización, una interiorización particular de la religión, sobre todo de lo que él denomina el fenómeno místico. Entonces, Colli lo que propone es que en el inicio, en los orígenes de la cultura griega, pues efectivamente los órdenes políticos, religiosos, culturales se encontraban todos juntos, todos conectados y sobre todo la primacía le correspondía a la religión. Sin embargo, a diferencia de las otras culturas antiguas, como Egipto, como China, como Persia, en las que el orden político era eminentemente monárquico, jerárquico, había una figura única que gobernaba sobre una gran masa de individuos. En Grecia la forma de entender la política fue distinta. Si bien tuvieron muchas monarquías o tiranías,
Y si bien es difícil hablar de Grecia en unidad, ya que estamos en realidad refiriéndonos a un conjunto de ciudades-estado eh, independientes y que compartían el idioma y que compartían la religión, pero no necesariamente la organización política ni las leyes. Lo que sí es verdad es que el espíritu político en Grecia es eminentemente democrático. Hay una tendencia muchísimo más marcada en los griegos a colaborar, a dialogar, a discutir y a solucionar los problemas en asambleas que en Egipto, en China o en Persia, por mencionar algunas de las civilizaciones antiguas, ¿no? También podemos meter por ahí a la India. Entonces, el fenómeno religioso, en consonancia con este espíritu democrático, este espíritu político, este espíritu de participar activamente en la decisión o en las decisiones importantes de la comunidad, de la ciudad, del gobierno, es, de acuerdo con Colli, lo que funciona como un suelo fértil sobre el cual puede crecer la filosofía. Entonces, su propuesta inicial, al hablarnos de los filósofos sobrehumanos, se refiere a estos pensadores, estas figuras que surgen en la Grecia antigua y que comprenden el fenómeno místico, que tienen esa sabiduría propia de la religión, esa idea de unidad en el cosmos, e incluso la misma idea de que hay un cosmos organizado con ciertas leyes, regido por cierta armonía. Estas ideas, entonces, en consonancia con el espíritu político, con el espíritu de comunidad, con estas pequeñas ciudades organizadas particularmente, organizadas individualmente y en contraposición con las otras, en constante conflicto, también en constante intercambio, inspira o obliga o impele a estas figuras, a estos pensadores, a intentar transmitir ese conocimiento o esa sabiduría al resto de la población. Recordemos que en principio la verdad revelada, la verdad de la religión, la verdad del misticismo, es particular y en principio incomunicable. Una experiencia es únicamente nuestra. Hoy diríamos que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y por más recomendaciones o consejos que nos puedan dar, usualmente no solemos tomarlos en serio hasta que nosotros estamos en una situación que nos obliga a aprender de ella. Este es el reto que asumen estos filósofos, o más bien estos pensadores que inician con la filosofía. Su idea es poder poner en palabras un conocimiento que en principio es incomunicable. Y en ese sentido, tienen que desarrollar un nuevo lenguaje, tienen que desarrollar una nueva forma de comunicación que sea capaz, por lo menos, de señalar, por lo menos de sugerir, por lo menos de indicar, aunque sea de forma indirecta, esa verdad mística que en últimas instancias refiere a una unidad del individuo con el universo. Entonces, de acuerdo con Colli, filósofos que hoy conocemos como presocráticos, particularmente él nos habla de Anaximandro, de Heráclito, de Parménides y de Empédocles, se caracterizan por ese intento de poner en palabras de forma comunicativa estas ideas que tradicionalmente forman parte del núcleo de la mitología, pero que el amplio de la población no toma como enseñanzas o no toma como sabiduría, sino pues que lo toma como historias eh, compartidas y como expresiones pues de cierta sabiduría que siempre queda lejos de nosotros. Aquí podemos recordar, por ejemplo, nuestras clases de catecismo, si es que fuimos católicos, y la respuesta que usualmente se nos dan son respuestas muy impositivas, ¿no?
Los 10 mandamientos no se pueden cuestionar, sino que son reglas que nosotros debemos de asumir. Debemos de aprendernos el credo de memoria y no se nos invita tanto a que reflexionemos sobre lo que ahí está dicho, sino que tomemos esas ideas como verdad revelada, como una verdad absoluta. Estos otros pensadores intentan ir más allá, intentarían explicarnos de forma racional, de forma humana, esos conocimientos o esa sabiduría profunda que en principio es sobrehumana, que en principio proviene de los dioses. Entonces, estos son pensadores iniciados en los misterios, sobre todo en los misterios dionisíacos y los misterios órficos y apolíneos, y desde ahí ellos intentan desarrollar un nuevo lenguaje, intentan desarrollar nuevas palabras, nuevas formas de expresión, nuevas formas de pensar que permitan traducir esa experiencia particular e inefable a un lenguaje que sea comprendido por todos los seres humanos. Ahí es en donde surge la lógica. Ahí es en donde empieza a surgir un lenguaje dirigido no a dictar leyes, no a presentar órdenes y enunciar verdades absolutas, sino a pensar. Inicia un lenguaje de preguntas y de respuestas, un lenguaje que necesita ciertos conceptos básicos para poder desarrollar una discusión. Y eso es lo que hoy conocemos como lógica clásica. El principio de no contradicción, el principio de tercero excluso, el principio de identidad, son las bases que junto con la pregunta y la respuesta procuran no una imposición de una verdad sobre alguien, sino el camino de pensamiento que permite que alguien se dé cuenta de algo, que permite que alguien comprenda un problema, comprenda la solución a una pregunta. Entonces, de acuerdo con Colli, sobre todo aquí ya seguimos el nacimiento de la tragedia, este nuevo lenguaje no nace de la nada. Este nuevo lenguaje proviene de la tradición oracular en Grecia. Si recordamos, en Grecia los oráculos eran indicaciones, en principio enigmáticas, que sobre todo el dios Apolo ofrece a los seres humanos. De acuerdo con la historia o de acuerdo con el avance histórico, los dioses poco a poco dejan de tener esta relación con los seres humanos y los oráculos pierden esa fortaleza o pierden esa autoridad en los asuntos de los hombres. Entonces, los hombres quedan solos con sus propias preguntas. Ya no hay alguien superior, ya no hay alguien sobrehumano a quien referir nuestras cuestiones. Y entonces, pues, entre nosotros intentamos solucionarlas. Aquí es el lenguaje incipiente de la pregunta, de la respuesta, esos conceptos básicos de la lógica, empiezan a desarrollarse, empiezan a sofisticarse y desembocan en eso que nosotros denominamos hoy filosofía. La filosofía, entonces, recuperando simplemente estas ideas presentes en la obra de Colli, es un movimiento político, pero sobre todo es un movimiento pedagógico, es un movimiento educativo. Esta sabiduría propia de los dioses, que en principio es incomunicable, es aquella que nos permitiría llegar a ser lo que nosotros somos, es aquella que nos permitiría comprender nuestro papel en el universo. Y esto no es una exageración, ese es el objetivo principal de la filosofía. Su cometido, entonces, es traducir estos pensamientos complicados, estas ideas difíciles, al resto de los seres humanos. Usualmente, esta empresa desemboca en fracaso, en decepción, en tristeza y en amargura. Sin embargo, la filosofía constantemente
recupera este motivo educativo, este motivo pedagógico, y constantemente repite las mismas preguntas, constantemente refiere las mismas sugerencias y se sirve de un lenguaje que descansa sobre los principios desarrollados por estos pensadores griegos en la antigüedad. La filosofía, entonces, no es una ruptura, no es un, un cambio de paradigma, sino más bien es una profundización en esa idea. Si la verdad se encuentra ahí presente y es una verdad que permite que los seres humanos habitemos el cosmos, entonces es una verdad digna de ser transmitida. Es una verdad difícil, pero es una tarea que requiere de un esfuerzo sobrehumano. Espero que estas ideas, esta exposición, haya sido de su interés y que sirva como una invitación a la lectura de estos dos pequeños libros, pequeños en cuanto a tamaño, en cuanto a extensión, pero que ofrecen ideas muy interesantes, que ofrecen formas nuevas y originales de comprender esto de la filosofía y que nos permiten dar una respuesta más clara, también más profunda, también más interesante de este tema que lo que tradicionalmente suelen enseñarnos en la prepa